Muy bien, vamos ahora por favor a abrir la Biblia en la carta a los Hebreos y vamos a abrir en el capítulo 2 y dar lectura desde el versículo 13 hasta el final. Dice el versículo 13: y otra vez yo confiaré en Él, y otra vez he aquí yo y los hijos que me dio Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hasta acá la lectura de la palabra del Señor. Y como venimos desarrollando de una manera pausada este libro de los Hebreos, donde el apóstol Pablo se dirige justamente a aquellos, sus hermanos, que como nación hebrea habían sido redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, y esta carta fue anunciada y escrita para todos aquellos que estaban esparcidos ya por casi todo el imperio romano de aquel entonces, por todo el mundo conocido, y es una carta muy profunda, pero que, guiada por el Espíritu Santo a aquellos que creen, era muy oportuna, por cuanto Pablo se encargó en todos los capítulos y versículos de esta carta de presentar al Cristo de las Escrituras. Una y otra vez vemos en sus letras referencias al Antiguo Testamento, referencias a la Biblia, a la palabra de Dios que estos hebreos conocían, y por medio de esta palabra es que siempre se ha presentado a Cristo. No hay otra forma, no hay otra manera que no sea el método bíblico para presentar al Señor Jesús. Pensemos que cuando Pablo escribía estas cosas, todavía no estaba el Nuevo Testamento establecido. Quizás alguno no lo sabe, quizás para otros parezca obvio, pero aún faltaba tiempo para que se escriban los evangelios, los 4 evangelios. Ni siquiera estaban escritos. Entonces la forma de predicar y anunciar a Cristo era a través del Antiguo Testamento. Y la semana pasada hicimos particular énfasis en el Salmo número 22, que pudimos desarrollar un poquito, y que Pablo aquí lo anuncia en el versículo 12 de Hebreos capítulo 2. Y en esta oportunidad, en el versículo 13, comienza el versículo diciendo, y otra vez, diciendo, otra vez, dice la palabra de Dios, u otra vez podemos encontrar en la Biblia una referencia al Señor Jesús. En este caso dice, yo confiaré en Él. Si nosotros vemos las referencias que tienen la mayoría de nuestras Biblias, hay una letrita que es la letra C, que nos lleva a Isaías capítulo 8. Los invito a que lo busquemos. Está en el Antiguo Testamento, en la página 715. Isaías 8.
Estos pasajes, que están desde el versículo 16 en adelante, para muchos de nosotros son conocidos, en especial el versículo 20, quizás más de uno lo tiene subrayado en la Biblia. Pero cuando Pablo escribe esto a los hebreos, está refiriéndose a los versículos 17 y 18. En principio el versículo 17 que dice: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y a él aguardaré. Y Pablo lo reduce a: yo confiaré en él. Una palabra que es de suma importancia, no solo para las personas, sino, como Pablo viene desarrollando y hablando de nuestro Señor Jesucristo, de su relación con el Padre y de la relación con el Padre y el Señor, esta palabra, yo confiaré en Él, abarca primeramente y antes que nada la relación entre Dios Padre y Dios Hijo, una relación que también está manifestada a lo largo de la palabra de Dios, pero que el mismo Señor Jesucristo nos dejó revelado en más de una oportunidad. Hermosos y preciosos textos, profundos textos, que nos muestran esa relación que había entre el Señor y su Padre. Y era una relación de confianza, algo que cada vez se está perdiendo más en este mundo, que se pierde en todos los niveles de la vida, de las familias, de los amigos, ni hablar cuando salimos de esos círculos y nos acercamos a la gente que trabaja con nosotros o que nos gobierna, etcétera, etcétera, ¿no? La confianza. Y el Señor Jesús tenía confianza en el Padre y el Padre manifestaba confianza en el Hijo. En el Señor Jesús se cumple el texto que está ahí en Jeremías 17. Bendito el varón que se fía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Jeremías 17. Después dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Son dos textos que están estrechamente unidos. Y así era el Señor Jesús, el hombre. Por eso también ahí en Hebreos dice, ¿no? A aquel Jesús que es hecho poco menor que los ángeles. Nos está presentando al Señor Jesús como verdadero Dios, pero también como verdadero hombre. Y el Padre dejó demostrado, fehacientemente demostrado, que Él confiaba en el Hijo. Cuando el Señor Jesús recibió el bautismo de parte de Juan, se oyó una voz del cielo. ¿Qué decía? En el cual tomo contentamiento. Y lo oyeron todos los que estaban ahí. ¿Quiénes iban a bautizarse con Juan? Soldados, publicanos, la gente más humilde, había de todo. Y ese día se oyó esa voz del Padre anunciando esta confianza en el Hijo. Y después, en la intimidad que representó para algunos discípulos la transfiguración del Señor, ahí en Mateo 17, se volvió a escuchar las mismas palabras del Padre. Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a Él oí. Cuánta confianza en esa relación perfecta que ya para ese entonces tenía, podemos decirlo, ¿no? 30 años. Porque el Señor, cuando empezó a tener alrededor de 30 años, empezó su ministerio. Y el Padre conocía al Hijo y el Hijo conocía al Padre. Y después el Señor dice ahí en Juan 8:54, mi Padre es el que me glorifica. Precioso. Para que también nosotros veamos cómo es nuestra relación con el Señor. Hasta dónde nosotros confiamos en el Señor y le dejamos que obre en nuestra vida, para que nuestra confianza no esté puesta en los hombres, no esté puesta en nosotros mismos, porque el texto de Jeremías 17 también implica nuestro propio corazón. Maldito el hombre que confía en el hombre, es maldito el hombre que confía
en sí mismo. Y el Señor confiaba en el Padre y por eso era victorioso. Y entonces Pablo, ahí en Hebreos capítulo 2, menciona ese texto. Y otra vez yo confiaré en Él. Nos está presentando con esta frase tan corta al Señor Jesús y cómo esa confianza estaba puesta y se manifestaba de manera mutua. Y otra vez, y ahora cita el versículo número 18 de Isaías 8, he aquí yo y los hijos que me dio Dios. En este caso ya lo hace de manera prácticamente textual. Si vemos en Isaías 8:18 dice, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová, por señales y prodigios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Recordemos lo que decíamos en la última oportunidad. Pablo le estaba hablando a los hebreos. Los hebreos conocían las Escrituras, en especial estas personas que eran piadosas, quiere decir que tenían temor de Dios, no aquellos que lo crucificaron, que sí conocían la Escritura, pero no la tenían en su corazón. Y entonces todas estas palabras, puestas con mucha exactitud y guiadas por el Espíritu Santo, iban y van también calando en los corazones. Ese es el propósito de las Escrituras, conocerlas para que cuando después nos llegan en los momentos de necesidad, vienen también en nuestro auxilio. Acá el apóstol viene desarrollando acerca del Señor, lo hemos visto en el capítulo 1, en el capítulo 2, no lo vamos a repetir ahora, pero hace esa comparación con los ángeles, a los cuales le dedica varios versículos el apóstol Pablo, y ahora nos dice que el Señor Jesús confía en el Padre y aparecen estas palabras, he aquí yo. Y cuando vemos he aquí, personalmente yo me acuerdo del heme aquí, envíame a mí, también en Isaías capítulo 6. El Señor tomando la iniciativa, dando el primer paso. Acá estoy, en este caso en esa comunión perfecta con el Padre y con el Espíritu Santo, diciendo, he aquí, heme aquí, aquí estoy yo. Esa palabra yo, que es una forma de referirse a uno mismo, pero cuando sabemos que se trata del Verbo eterno, cuando se trata del Señor Jesús, es más que un hombre común y corriente diciendo yo. Cuando el Señor se le presenta a Moisés en el desierto, le manda a decir, yo soy el que soy. Yo soy, te ha enviado a liberar a mi pueblo, etcétera, etcétera, ahí en Éxodo capítulo 3. Cuando el Señor Jesús vino esa turba a querer tomarle, mencionó su nombre, porque yo soy es su nombre, ¿y qué pasó con esas personas? Cayeron como muertas. Y acá el Señor está usando su nombre, he aquí yo, y podemos decir o imaginarnos, detrás mío, los hijos que me dio Dios. Qué precioso, ¿no? Porque Él, que no se avergüenza de llamarnos hermanos, y como vimos en el versículo 12, en medio de la congregación te alabaré, ahora da el primer paso, toma la iniciativa y se pone delante nuestro. Tantos himnos preciosos que hay hablando del Señor como capitán, como adalid, como el fuerte, el valiente, los textos, ¿no? El poderoso en batalla, el Salmo 24. Y acá el Señor poniéndose delante nuestro, conociendo lo que somos, pero, como vamos a ver más adelante, siendo misericordioso y fiel. He aquí yo
y los hijos que me dio Dios. Precioso, porque esa era su gran responsabilidad. Por eso Él es fiel y por eso era de fiar, porque le fue encomendada una tarea y la cumplió. Y esa tarea implicaba no solo salvarnos, rescatarnos del infierno, sino guardarnos del mal. El Señor lo cumplió y lo cumple a la perfección, y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta siempre. En un texto dice, ¿no? En las manos te tengo esculpida, hablando de la iglesia que ganó con su sangre, con su sacrificio. El texto llave, ¿te acuerdan cuál era? De Hebreos 2, que lo mencionamos la última vez. Es el versículo 9. Empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Esta muerte que gustó el Señor y que sufrió, este padecimiento de muerte, es el que ahora le permite decir: yo y los hijos que me dio Dios. Cuando el Señor ora al Padre en la oración sumo sacerdotal en San Juan 17, varias veces repite, por ejemplo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. En el versículo 12 dice, a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. En San Juan 6, en el versículo 39 dice que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del Padre, del que me envió, que todo lo que me diere no lo pierda. Y el Señor vino a cumplir eso, vino a establecerlo. Por eso es un argumento falso y es una doctrina errónea la que anuncia que las personas, aun siendo hijas de Dios que pecan, pierden la salvación. La mal llamada doctrina de la caída de la gracia, tomando algunos textos y usándolos de pretexto. El Señor nos ganó por su sangre, por su muerte, y nos ganó, y cuando Él dice, he aquí yo y los hijos que me dio Dios, está diciendo que ninguno se va a perder, porque Él está delante. Y ya no hay ángeles, no hay nada en el mundo, ni fuera del mundo, que nos pueda arrebatar de esa mano tan poderosa que es la de nuestro Señor. Entonces vemos cómo a través de un texto del Antiguo Testamento, Pablo les estaba mostrando a los hebreos y por extensión a nosotros el gran poder que obró Cristo en la cruz, al hacernos sus hermanos y al hacernos hijos de Dios. Y luego dice, los hijos, así que, el versículo 14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, un misterio que nosotros podemos llegar a comprenderlo de una manera muy parcial, pero más difícil es explicarlo. ¿Por qué el Señor vino a tener cuerpo? Por designio del Padre, en su sola voluntad y en la perfección de su obra. Juan después dice, ¿no? Aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Y después, ahí en Filipenses, Pablo dice que se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Todo este capítulo 1 y 2 de Hebreos se encarga de decir, no usó a los ángeles. El Señor podría haber manifestado en manera espiritual y no lo hizo. Tomó un cuerpo, me apropiaste cuerpo, dice después en Hebreos, y ahí en Gálatas 4:4 dice que vino el cumplimiento del tiempo
y el Señor Jesús nació y fue hecho súbdito a la ley. Esa carne que implica ante los ojos de Dios de fragilidad, porque la carne es frágil. Dice la palabra de Dios que nosotros somos como la hierba del campo. Un día estamos, al otro día no estamos. Cualquier soplo de Dios nos destruye. Lo podemos ver día a día, lo frágil que somos. Y esa fragilidad, en toda la humildad que implicó y el anonadamiento que implica Filipenses 2, el Señor la vino a compartir. Los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. Y no solo nos habla de la carne, sino también de la sangre. La sangre de la cual el misionero Armando Di Pardo en la síntesis se encarga de dedicarle más de una página. Los invito después que lo puedan leer con tranquilidad, porque el hermano en aquel entonces hizo la distinción entre la sangre y la muerte del Señor Jesucristo, como dos cosas distintas, pero complementarias y necesarias para la expiación de las personas. Y la sangre, nos explica el hermano, a través de la palabra de Dios, ahí en Levíticos, donde nos explica que la sangre es el elemento por donde está fluyendo el alma y la vida de los seres. Podemos leerlo ahí en Levíticos 17. Levítico 17. Gracias, 124. Primero leemos el versículo 14. Dice, porque el alma de toda carne, su vida está en su sangre. Hasta ahí nomás. Entonces, ¿dónde está el alma y la vida? En la sangre. Y en el versículo 11 dejó establecido el Señor, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará la persona. Y entonces Dios estableció en aquel entonces que tenía que haber un sustituto para esa persona pecadora. Ese sustituto era un animal, porque una persona pecadora no puede derramar su sangre para expiar o perdonar los pecados de otro pecador. No puede un ciego guiar a un ciego, porque ambos caerán al hoyo. Pero esa sangre que el Señor estableció en el sacrificio y la muerte de los animales y en su derramamiento de sangre, era una figura, un tipo de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Cuando el hombre peca allí en el Edén, Adán y Eva transgreden la ley de Dios, mueren espiritualmente, porque se separan de Dios. Eso es muerte. Y esa muerte circuló desde ese momento por la sangre del hombre, de la mujer y de toda su descendencia. Entonces el misionero en la síntesis dice que la sangre es el elemento que media para dar vida, porque sin sangre no tenemos vida, pero también para llevar el pecado a todo nuestro cuerpo. En cambio, el Señor Jesucristo, siendo un hombre sin pecado, tenía una sangre que circulaba por su cuerpo y llevaba vida. Y es la misma sangre que derramó allí en la cruz del Calvario. El hombre, o la sangre de los hombres, es un elemento para pecar y para producir muerte. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es un elemento medianero y vital para producir vida, para salvar y también para tratar al elemento pecado. Tema muy profundo. Por eso los invito a que lo lean en la síntesis, página 37, 38 y creo que 39.
la distinción que hace el hermano entre la muerte y la sangre. Pero el Señor Jesús participó de lo mismo, de carne y de sangre. Y gracias a eso, dice el versículo 14 de Hebreos 2, pudo destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Vemos cómo hasta ahora se habían sacrificado miles y miles de animales inocentes, pero ninguno de ellos había podido destruir la obra del diablo. Solamente servían para aplacar la justicia de Dios y para que el alma que encomendaba su alma o su vida en esa sangre y en ese sacrificio demostraba tener fe en el Señor Jesús. Y es allí donde se producía la salvación de las personas. Pero el Señor, que participó de lo mismo que nosotros, destruyó por la muerte esa obra de muerte. Y ahí podemos entrar en el tema que se estuvo hablando con tanto detenimiento en la Semana Santa, en la Semana de Pascua, la muerte del Señor Jesús, que es lo que también nosotros ahora celebramos en la reunión de la cena. El Señor Jesús muriendo, dando su vida para destruir la muerte. Oseas capítulo 13. Oh muerte, yo seré tu muerte, oh sepulcro, yo seré tu destrucción. En Isaías 25 dice, destruirá a la muerte para siempre. Y en 1 Corintios 15 dice, sorbida es la muerte con victoria. Son todos, como decía el pastor el otro día, Marco, misterios. Misterios que apenas si nosotros podemos entenderlos. Ya les digo, más difícil es explicarlos. Pero que encierran estas palabras del apóstol a los hebreos, y con esto les estaba diciendo, ya no hay otro sacrificio que valga, ya no hay corderos que tengan que morir, porque Él participó de lo mismo, es decir, de la carne y de la sangre, y con su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Y ahora nos presenta esta carta al otro personaje. Ya nos habló de los ángeles, nos habló del Hijo, nos habló de los hijos o hermanos, que somos nosotros, y ahora nos presenta al enemigo, que es el diablo. Introduce entonces al diablo en esta carta como el hacedor de la muerte, el que inculcó, el que inficionó, se dice, ¿no? Inoculó el pecado en el hombre y con él la muerte. Así como la muerte entró por un hombre, dicen Romanos, y así la muerte pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. El imperio, esa palabra en griego es kratos, y nosotros la conocemos de democracia. ¿Qué es la democracia? El gobierno o el poder del pueblo. Demos es pueblo. Y acá nos está diciendo que la fortaleza o el poder o el imperio de la muerte lo tiene un solo ser. En este caso, el diablo. Y el Señor tuvo que destruirlo. Justamente allí en la cruz se cumplió la profecía de Génesis capítulo 3. Ella te herirá en el calcañar y tú le herirás en la cabeza. Y después me acordaba cuando el Señor decía del valiente, ¿no? Que había que tomar primero al valiente para después saquear las alhajas. Eso creo que está en Mateo 12, a ver si lo encuentro. Pero es una forma de entender la obra del Señor. A ver, Mateo 12. El 29.
Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del valiente y saquear sus alhajas si primero no prendiere al valiente? Y entonces saqueará su casa. Eso tuvo que hacer el Señor con el diablo. Primero destruirlo para después poder traernos la salvación. Y esto también es así. Aunque nosotros, como decía el himno, nos veamos anonadados y nos veamos superados en poder y fuerza por las fuerzas del enemigo, tenemos que entender que el Señor ya lo destruyó. Tenemos que creer que el Señor ya lo destruyó. Ahí también está puesta nuestra prueba de fe. El diablo es destruido porque el Señor murió por nosotros. Y luego el 15 dice que nos libra a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Y esta palabra temor de la muerte es algo que hoy en día está aflorando mucho también en la sociedad. La palabra científica es tanatofobia, que es justamente tenerle miedo a la muerte. Hay mucha gente que lo padece. ¿No? Tánato quiere decir muerte. Tánato, con T. Y fobia es temor. Justamente la palabra que usa acá Pablo cuando dice temor de la muerte es la palabra phobos en griego. Y eso lo vemos en los hombres, lo vemos en la sociedad. Y así es como nos ve Dios. Siempre la palabra nos muestra la mente de Cristo, nos muestra la mente de Dios, y eso es lo que veía. Cuando el Señor se compadecía del pueblo que estaba esparcido como ovejas sin pastor, desparramadas y temerosas. Y así estamos nosotros, mientras no tenemos al Señor en nuestra vida, en nuestro corazón. El temor de la muerte, y estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Pero la obra de Cristo provoca en nosotros lo que dice en Romanos 8, el versículo 15. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Qué situación distinta, ¿no? Qué contraste. Temor, desesperación, angustia, saber que estamos bajo servidumbre del pecado y de la muerte, a poder decirle a Dios, ¿cómo? Abba Padre. ¿Qué quiere decir Abba Padre? Es un diminutivo. Nosotros acá en Buenos Aires decimos papi, ¿no es cierto? Otros dirán papito. Pero qué distinta que es el contraste que establece el Señor al adoptarnos, a darnos ese espíritu de adopción, tan diferente al espíritu de servidumbre, por el cual el apóstol después va a desarrollar tanto ahí en Romanos, que después Dios mediante lo vamos a ver con el pastor. Sujetos a servidumbre, volver a la servidumbre, anhelar la servidumbre como anhelaba el pueblo de Israel volver a Egipto. Cuántas cosas encerradas en esto. Pero el Señor nos libró. Tuvo que dar su vida, tuvo que derramar su sangre, pero nos libró. Y eso es lo que vamos a celebrar en esta tarde, en esta reunión de cena, dándole gracias al Señor que nos ha dado este espíritu por el cual podemos ahora cambiar todo aquello que antes nos afectaba y todo aquello que antes nos producía temor, desesperanza, una vida completamente, no sé cómo decirlo, angustiosa. ¿Cómo? Temor de muerte. Temor de muerte, con todo lo que ello implica. Y en cambio nosotros ahora podemos orar y decir, Abba, Padre, dándole gracias por este padecimiento de aquel Jesús que sufrió la muerte y gustó la muerte por todos. Que el Señor nos bendiga.